Buenas tardes, mi nombre es María y estos son Joyas Auténticas. Los invito a tener una palabra de oración. Amante y buen Padre que moras en lo más sublime de los cielos, sea santificado y glorificado tu nombre por los siglos de los siglos. Amén. Señor, nos arrodillamos delante de tu presencia para pedir que derrames tu Santo Espíritu, que nos traiga a nuestro recuerdo todas las cosas que nos has dicho y que nos ayudes a presentar este estudio de tal manera que sea una bendición para los que te están buscando con sincero corazón y que sea para la honra y gloria de tu nombre. Son bendiciones que te ruego, no habiendo méritos en mí, sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Bueno, muy bien. Otra vez bienvenidos a Joyas Auténticas. El estudio que hoy vamos a tener es la señal de Jonás, parte 10. Y antes quiero resumir el capítulo 1 de Jonás, que la experiencia de Jonás es una ilustración de la experiencia de la iglesia adventista o del pueblo de Dios en el fin del tiempo, y que así como Jonás fue enviado a llevar el mensaje de advertencia a la ciudad de Nínive y rechazó ir a llevar el mensaje a Nínive, así también la iglesia adventista le ha sido encomendado un mensaje de advertencia para los habitantes de la tierra y ha rechazado llevar este mensaje. Y así como Jonás, el Señor envió tormenta para afligir a Jonás, así también, y enseñarle la lección de la obediencia por severas aflicciones, por duras pruebas. Así también la iglesia será afligida y entrarán pruebas duras hasta que aprenda la lección de la obediencia. Vamos a leer el último capítulo de... el tema que vamos a tratar ahorita es el capítulo 2 de Jonás. Pero antes de empezar con el capítulo 2, vamos a leer el último verso de Jonás capítulo 1, o el verso 17, que dice: y el Señor había preparado un gran pez para tragar a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Así que el Señor había preparado un gran pez para tragar a Jonás. Y Jonás desde allí, desde su aflicción, que estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, clamó a Jonás y el Señor lo escuchó y lo sacó de la aflicción. También el pueblo de Dios que ha desobedecido, bueno, esto más adelante vamos a ver en el estudio cómo el pueblo antiguo de Dios también, por desobedecer, le vino pruebas, tiempo de aflicción, y cuando estaba en el templo, en el tiempo de aflicción, clamaba al Señor y el Señor enviaba liberación. Vamos a leer acá una nota que tenemos. En el capítulo 1, Jonás recibió un mensaje de advertencia del Señor para los habitantes de la ciudad de Nínive. Pero en lugar de ir a Nínive a darles el mensaje, huyó de la presencia del Señor y encontró un barco que iba a Tarsis y lo abordó para no tener que cumplir con su misión.
Pero el Señor envió un gran viento al mar que era tan fuerte que amenazaba con romper el barco. En su desesperación, los compañeros de viaje de Jonás echaron suertes para descubrir por quién había sido enviada la tormenta. Cuando la suerte cayó sobre Jonás, los hombres tenían mucho miedo. Fue entonces cuando les dijo que huía de la presencia del Señor y de su responsabilidad de llevar el mensaje de advertencia a la ciudad de Nínive. Por lo que los hombres le preguntaron a Jonás qué debían hacer con él para que el mar volviera a estar en calma. Entonces les dijo que lo arrojaran al mar y entonces el mar estaría en calma. Se mostraron reacios a llevar a cabo sus instrucciones, pero al final arrojaron a Jonás al mar y el mar se calmó nuevamente. Jonás representa la experiencia de la iglesia adventista del séptimo día al negarse a dar el mensaje de advertencia a los habitantes de la tierra. Las consecuencias de no dar el último mensaje de advertencia es el tema del capítulo 2. Entonces, estas consecuencias de haber desobedecido es el tema en el que nos vamos a enfocar aquí en el capítulo 2. Y tenemos Jonás, capítulo 2, los versos 1 y 2. Entonces, oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: clamé por causa de mi aflicción a Jehová, y él me oyó. Desde el vientre del infierno grité yo, y oíste mi voz. Desde el vientre del pez, Jonás gritó y oyó su voz, y en eso es lo que nos vamos a enfocar, que el Señor preparó un gran pez para que tragase a Jonás, y que allí en su aflicción desde el vientre del pez, él clamó a Jehová, y Jehová oyó la voz de Jonás. Tenemos una nota aquí, y en esta nota dice: la historia de Jonás puede parecer extraña, pero en realidad es familiar. ¿Cuántas veces Dios le ha dado a su pueblo una obra que hacer? Pero en lugar de obedecer la palabra del Señor, han ido en la dirección opuesta y rehusaron obedecerle. Entonces, cuando el pueblo del Señor se encuentra en aflicción a causa de su desobediencia, claman a Él para que lo libere de sus circunstancias difíciles. Pero el objetivo del Señor es enseñar a sus hijos descarriados a través de sus pruebas y aflicciones que la sumisión total y completa a su voluntad es el único camino seguro para seguir. Tengamos esto nosotros en cuenta. La sumisión total y completa a la voluntad de Dios es el único camino seguro a seguir. Esta es la historia de Jonás. Jonás estaba ahora en el vientre de la ballena a causa de su desobediencia. Él estaba en aflicción. El comienzo del antiguo Israel es una historia de aflicción. Y vamos a ver cómo. Vamos a traer acá el comienzo del antiguo de Israel, que es una historia de aflicción, y tenemos aquí un título que el Señor le dice a Moisés. Es un título de lo que el Señor le dijo a Moisés: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo. Y eso lo encontramos en Éxodo capítulo 3, verso 1 y 9. Entonces, cuando estamos en aflicción, clamamos al Señor para que nos ayude. ¿Y por qué estamos en aflicción? Porque han venido pruebas, problemas por causa de desobediencia a Él. Entonces dice, y que Él manda esas pruebas, ¿para qué? Para enseñarnos la lección de la obediencia.
Éxodo 3:1-9 dice, Moisés apacentaba las ovejas de su suegro Jetro, sacerdote de Madián, y llevó las ovejas a la parte trasera del desierto, y llegó al monte de Dios, a Horeb. Llevaba las ovejas a la parte de atrás del desierto, y llegó al monte de Dios. El monte de Dios es Horeb. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró, y he aquí la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Y dijo Moisés, ahora me desviaré y veré este gran espectáculo, porque la zarza no se quema. ¿Por qué la zarza no se quema? Y cuando Jehová vio que él se acercaba para ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Él dijo, heme aquí. Y dijo, no te acerques acá, quítate el calzado de los pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Además dijo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés ocultó su rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Y dijo Jehová, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus capataces, porque yo conozco sus dolores, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel, al lugar del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Ahora pues, he aquí, el clamor de los hijos de Israel ha venido a mí, y también he visto la opresión con que los oprimen los egipcios. Entonces, aquí tenemos una lección de que el pueblo antiguo de Dios, cuando estaban en Egipto, estaban en aflicción. Y Dios, cuando su pueblo está en aflicción, siempre vino a liberarlos. Pero Dios permite esa aflicción y esas pruebas, esos problemas, para enseñarnos la virtud de la obediencia. Hay una similitud en el lenguaje de Éxodo 3:7 y Jonás 2:2. Los hijos de Israel clamaron al Señor a causa de la aflicción causada por sus capataces allá en Egipto. Y Jonás clamó al Señor por razón de estar en el vientre de la ballena. Estaba también en aflicción en el vientre de la ballena, y el pueblo de Dios estaba en aflicción por los capataces de Egipto. Esa es la similitud. Pregunta: ¿por qué permitió el Señor que su pueblo descendiera a Egipto en primer lugar? Pregunta, en primer lugar, ¿por qué Dios permitió que su pueblo descendiera a Egipto? Y vamos a ver aquí unas citas. Voy a leer la cita y al final doy el nombre del libro y la página. Unas citas del espíritu de profecía que nos dice: fue porque los israelitas estaban tan dispuestos a relacionarse con los paganos e imitar su idolatría que Dios les permitió descender a Egipto. Entonces fue porque los israelitas estaban muy dispuestos a relacionarse con los paganos e imitar su idolatría que Dios les permitió descender a Egipto. O sea, querían relacionarse con los paganos, con los que no creían en Dios. Y por eso Dios les permitió descender a Egipto. Y tenemos la historia aquí de la hija de Jacob, Dina, que ella fue a relacionarse con las mujeres paganas, y bueno, y ella pagó un alto precio por hacer eso. Y esto es una ilustración que las mujeres paganas representan las iglesias,
las otras iglesias y los adventistas y los paganos también. Y los adventistas la iglesia adventista ha estado muy dispuesta a relacionarse con las otras iglesias y con el paganismo. Y es algo similar a lo que hizo Dina, que quiso relacionarse con las mujeres paganas, y la hija de Jacob, y ustedes saben la historia, ella pagó un alto precio por eso, pero la iglesia adventista, al querer relacionarse con el paganismo también, ha pagado un alto precio por eso. Sigamos desarrollando este estudio. Descender a Egipto. Entonces fue porque los israelitas estaban tan dispuestos a relacionarse con los paganos, a imitar su idolatría, que Dios les permitió descender a Egipto, donde la influencia de José se sentía ampliamente y donde las circunstancias eran favorables para que siguieran siendo una nación distinta, gente distinta. Aquí también la flagrante idolatría de los egipcios y su crueldad y opresión durante la última parte de la estancia hebrea debería haberles inspirado un aborrecimiento de la idolatría y debería haberlos llevado a buscar refugio al Dios de sus padres. Esta misma providencia, Satanás hizo un medio para cumplir su propósito, oscureciendo las mentes de los israelitas y llevándolos a imitar las prácticas de sus amos paganos. Debido a la veneración supersticiosa en que los egipcios tenían a los animales, a los hebreos no se les permitía durante su cautiverio presentar las ofrendas de sacrificio. Así sus mentes no fueron dirigidas por este servicio al gran sacrificio, y su fe se debilitó. Cuando llegó el momento de la liberación de Israel, Satanás se dispuso a resistir los propósitos de Dios. Fue su determinación que ese gran pueblo, que suman más de 2 millones de almas, fuera mantenido en la ignorancia y la superstición. El pueblo a quien Dios había prometido bendecir y multiplicar para hacer un poder en la tierra y a través del cual había de revelar el conocimiento de su voluntad. El pueblo al que había de hacer guardador de su ley, a este mismo pueblo Satanás buscaba para mantener en oscuridad y servidumbre, a fin de borrar de sus mentes el recuerdo de Dios. Y esa cita está en Patriarcas y Profetas 333. Como a ellos no se les permitía presentar los sacrificios, así no podían poner sus pensamientos en el gran sacrificio, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y por esta razón su fe se fue debilitando. Y el propósito de Satanás era mantenerlo en la oscuridad para que no pudiera cumplir con los propósitos de Dios. La siguiente cita la encontramos en el mismo libro, Patriarcas y Profetas, página 363, y dice así: Adán enseñó a sus descendientes la ley de Dios y fue transmitida de padres a hijos a través de generaciones sucesivas. Pero a pesar de la provisión de gracia para la redención del hombre, fueron pocos los que la aceptaron y le rindieron obediencia. Por la transgresión, el mundo se volvió tan vil que fue necesario limpiarlo con el diluvio de su corrupción, las aguas del diluvio, y más adelante vamos a estudiar sobre estas aguas, las aguas del diluvio. La ley fue preservada por Noé y su familia, y Noé enseñó a sus descendientes los 10 mandamientos. Cuando los hombres se apartaron nuevamente de Dios,
El Señor escogió a Abraham, de quien declaró: Abraham obedeció mi voz y guardó mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Génesis 26:5. A él se le dio el rito de la circuncisión, que era una señal de que quienes lo recibían estaban dedicados al servicio de Dios, una promesa de que permanecerían separados de la idolatría y obedecerían la ley de Dios. El fracaso de los descendientes de Abraham en mantener este juramento, como se muestra en su disposición a relacionarse con los paganos y a adoptar sus prácticas, fue la causa de su permanencia y esclavitud en Egipto. Entonces, ¿por qué Dios permitió que ellos descendieran a Egipto? Por el fracaso de los descendientes de Abraham en mantener el juramento, y por la disposición en relacionarse con los paganos y adoptar sus prácticas. Fue la causa de su permanencia y esclavitud en Egipto. Por eso, por la desobediencia, entonces Dios les mandó estas aflicciones, para enseñarles por la aflicción la lección de la obediencia. Pero en su relación con los idólatras y su sumisión forzada a los egipcios, los preceptos divinos se corrompieron aún más con las viles y crueles enseñanzas del paganismo. Por eso, cuando el Señor los sacó de Egipto, descendió sobre el Sinaí, envuelto en gloria y rodeado de sus ángeles, y con terrible majestad pronunció su ley a oídos de todo el pueblo. Otra vez, Patriarcas y Profetas 363. Nota: los párrafos de Patriarcas y Profetas representan la razón por la cual la Iglesia Adventista del Séptimo Día fue arrojada al mar para ser tragada por la ballena. Jonás fue arrojado al mar y el Señor dispuso un gran pez para que lo devorara. Aquí también la Iglesia Adventista ha sido arrojada al mar, a los pueblos, naciones, muchedumbres y lenguas, para ser tragada por todas estas falsas doctrinas de los paganos, por sus falsas prácticas. Los adventistas del séptimo día han estado dispuestos a relacionarse con los paganos e imitar su idolatría. No han cumplido su promesa de separarse de la idolatría y obedecer la ley de Dios. Han estado dispuestos a formar alianzas con los paganos y adoptar sus prácticas. Y un ejemplo de las alianzas que la Iglesia Adventista ha formado con los paganos es Adra. Vamos a leer Mateo 12:40. Porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Ballena. Vamos a ver el significado de la palabra ballena en el Nuevo Testamento griego. Ballena, G 2785, probablemente de una base de G5490, un pez enorme como boquiabierto en busca de una presa. Me llama la atención un pez enorme como boquiabierto así, está la boca, y va por el agua así con la boca abierta en busca de presa, de devorar pescados vivos. Entonces dice acá, boquiabierto en busca de una presa, ballena, Salmo 22:23. Abrieron sobre mí sus bocas como león, rapaz y rugiente. Entonces ballena, un pez boquiabierto en busca de una presa, también lo relaciona con un león, dice Salmo 22:23, con un león rapaz, o sea, que busca presa, y rugiente. ¿Quién es ese león?
Babilonia. Y Babilonia literal antiguamente, pero para nosotros la Babilonia moderna. Esto está relacionado con Ezequiel 32. El autor de este estudio lo relacionó con Ezequiel 32, pero cuando yo estaba estudiando, recuerdo que yo también hice un estudio que tengo en este canal sobre Leviatán, y Leviatán al final concluye que es un monstruo marino y es un símbolo de Faraón, rey de Egipto, y lo llama monstruo marino o monstruo de tierra, pero también monstruo marino, porque Egipto era, estaba a orillas del río y su riqueza, su fertilidad, su abundancia la obtenía del río, entonces lo llama como un hipopótamo o un monstruo de las aguas. Entonces vamos a leer eso dice, y ese Leviatán del que habla en Job, habla de Leviatán. Ese es un símbolo de Faraón, rey de Egipto, pero este mundo también, este mundo moderno también, Egipto también es un símbolo de este mundo moderno, y vamos, y tendremos y el rey del norte, el papado, es el que va a dominar este mundo finalmente, y pues ese es el dragón de los mares, que son pueblos, naciones, muchedumbres y lenguas. Yo espero que ustedes estén entendiendo la relación que tiene con esto. Vamos a leer Ezequiel 32:2. Hijo del hombre, eleva una endecha sobre Faraón, rey de Egipto, y dile: cachorro de león de las naciones eres tú. Ese Faraón, rey de Egipto, cachorro de león de las naciones, la ONU, y León, la Babilonia moderna, que es la triple unión, la ONU, Estados Unidos y el falso profeta. Entonces vuelvo a leer: cachorro de león de las naciones eres tú, y eres como ballena en los mares, y saliste con tus ríos, y turbaste las aguas con tus pies, enturbiaste los ríos. Vamos a leer ese verso de aquí de la Biblia exactamente, Ezequiel 32:2. Vamos a leerlo mejor. Ezequiel 32:2. Ahí lo tengo pegado de una versión que no... Bueno, ahí está traducido, pero vamos a leerlo exactamente con las palabras de aquí de la Biblia Reina Valera, la Biblia con los comentarios de Ellen White, de la hermana Ellen White. Hijo de hombre, levanta endecha sobre Faraón, rey de Egipto, y dile: al leoncillo de gentes eres semejante, y eres como la ballena en los mares, que secabas tus ríos y enturbiabas las aguas con tus pies, y hollabas sus riberas. Así que este es Faraón, rey de Egipto, y el mundo sin Dios es el Egipto moderno, el ateísmo. Tenemos un faraón moderno que va a gobernar. Y entonces dice: hijo de hombre, eleva endecha sobre Faraón, rey de Egipto, y dile: cachorro de león de las naciones eres tú, y eres como ballena de los mares, y saliste con tus ríos y enturbiabas las aguas con tus pies. Ballena en hebreo, ballena, H8577, la segunda forma usada en Ezequiel 29:3, intensivo del mismo que H8565, un monstruo marino o terrestre, es decir, serpiente marina o chacal,
dragón, monstruo marino, serpiente, ballena. Y tenemos una nota acá. Entonces, según Ezequiel 32:2, una ballena es un monstruo marino. Entonces, Dios preparó un pez, una ballena, para que lo devorara por su desobediencia, pero la iglesia adventista también va a ser devorada por un monstruo marino, por todas estas doctrinas falsas. Entonces dice, según Ezequiel 32:2, una ballena es un monstruo marino, mar, una serpiente marina y un dragón. Según Mateo 12:40, la ballena abre la boca como un león rapaz y rugiente. Esto es exactamente lo que la profecía declara que el paganismo y el papado le harán al pueblo de Dios. Lo devoraron con sus falsas doctrinas, con sus prácticas con los paganos. Y esa bestia, el paganismo y el papado, son las mismas bestias que están en Apocalipsis 12 y Apocalipsis 13. Y vamos a leer Apocalipsis 13 del 1 al 7. Y me paré sobre la arena del mar. Vemos cómo dice que monstruo marino, o sea, mar. Y Apocalipsis 1:7 dice, y me paré sobre la arena del mar. Eso está ahí resaltado. Y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas el nombre de blasfemia. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies eran como los pies de oso. Esos pies de leopardo son los que enturbian las aguas, enturbian los ríos. Y la bestia o sea, el leopardo, el papado. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies eran como los pies de un oso, y su boca como la boca de un león. Y el dragón le dio su poder y su asiento y gran autoridad. El dragón aquí representa el paganismo. En las Naciones Unidas son paganismo, comunismo, socialismo, ateísmo. Le dio su poder y su trono y su asiento al leopardo, al papado. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y su herida mortal fue sanada, y todo el mundo se maravilló en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién es capaz de hacer guerra con él? Y le fue dada una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio poder para actuar 42 meses. Una boca, la boca de la ballena que traga, para hablar grandes cosas y blasfemias, doctrinas falsas con las que devoraron al pueblo de Dios. Y blasfemias. Y se le dio poder para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y le fue dado hacer la guerra contra los santos y vencerlos. Y le fue dado poder sobre todos los linajes y lenguas y naciones. Así que yo creo, lo que yo discierno aquí, y discierne también el autor de este estudio, que es Daniel Fontenot, es que está haciendo referencia aquí a la profecía de los 2520 años y a la profecía de los 1260 años también. Dice aquí el Espíritu de Profecía, volumen 4, 276, dice: a través de los grandes poderes controlados por el paganismo y el papado. Paganismo es el dragón y el papado es el leopardo. Simbolizados por el dragón y la bestia parecida a un leopardo, Satanás destruyó durante muchos siglos a los testigos fieles de Dios. Los tragó, los devoró con sus
doctrinas falsas y sus prácticas del paganismo. Pero los trazos severos del lápiz profético revelan un cambio en esta escena pacífica. La bestia con cuernos semejantes a los de un cordero habla con voz de dragón y ejerce todo el poder de la primera bestia delante de ella. El espíritu de persecución manifestado por el paganismo y el papado ha de ser revelado de nuevo. Espíritu de Profecía, volumen 4, 277 y 278. Entonces aquí los nombra nuevamente el paganismo y el papado. La ONU, paganismo, socialismo, ateísmo y el papado, que no es otra cosa que un paganismo más exaltado. A través del paganismo y luego a través del papado, Satanás ejerció su poder durante muchos siglos en un esfuerzo por borrar de la tierra a los testigos fieles de Dios. Entonces, a través de estas dos entidades, Satanás ejerció su poder durante muchos siglos en su esfuerzo por borrar de la tierra a los testigos fieles de Dios. Paganos y papistas fueron accionados por el mismo espíritu de dragón. Solo diferían en que el papado, fingiendo servir a Dios, era el enemigo más peligroso y cruel. Fingiendo servir a Dios, era el enemigo más poderoso y cruel. A través de la agencia del romanismo, Satanás tomó cautivo al mundo. La profesa iglesia de Dios fue arrastrada a las filas de este engaño y durante más de 1000 años el pueblo de Dios sufrió bajo la ira del dragón. O sea, ballena, dragón de mares, etcétera, monstruo marino. Y cuando el papado, despojado de su fuerza, se vio obligado a desistir de la persecución, Juan vio surgir un nuevo poder para hacer eco de la voz del dragón y llevar adelante la misma obra cruel y blasfema. Este poder, el último que ha de hacer guerra contra la iglesia y la ley de Dios, estaba simbolizado por una bestia con cuernos semejantes a los de cordero. Esa bestia con cuernos semejantes a los de un cordero, los Estados Unidos. Las bestias que la precedieron habían subido del mar, pero ésta salió de la tierra, representando el ascenso pacífico de la nación que está simbolizada. Los dos cuernos como de cordero representan bien el carácter del gobierno de los Estados Unidos, expresados en sus dos principios fundamentales, el republicanismo y el protestantismo. Estos principios son el secreto de nuestro poder y prosperidad como nación. Los principios que encontraron un asilo en las costas de América se regocijan de haber llegado a un país libre de las arrogantes pretensiones del papado y la tiranía del gobierno real. Decidieron establecer un gobierno sobre el amplio fundamento de la libertad civil y religiosa. Entonces, esto está diciendo de Estados Unidos y es por eso que esto armoniza con la definición de ballena, que dice una bestia de mar o de tierra. De mar, cuando se simboliza al papado y al paganismo. Y de la tierra, cuando simboliza a Estados Unidos, que es una bestia que nace de la tierra. Así que eso está en Señales de los Tiempos, 1 de noviembre de 1899.
Note Ezequiel 32:2 nuevamente. Hijo de hombre, eleva una endecha sobre Faraón, rey de Egipto, y dile, cachorro de león de las naciones eres tú, y eres como una ballena en los mares, y saliste con tus ríos y turbaste las aguas con tus pies, o secaste las aguas con tus pies, y enturbiaste sus ríos. Ballena, entonces, símbolo de Faraón, rey de Egipto, y la palabra ballena, bestia del mar o de la tierra, bestia del romanismo y también del ateísmo, pero esto es los mares, pero también una bestia de la tierra, hablando de Estados Unidos, que es un cordero que tenía dos cuernos, que nacía de la tierra. La tierra representa a Estados Unidos. Nota, esto es exactamente lo que han hecho los falsos pastores. ¿Qué han hecho los falsos pastores? Han secado las aguas y las han enturbiado con sus pies, presentando el mensaje que Dios envía a través de sus siervos. Los falsos pastores se han opuesto al mensaje que Dios envía a través de sus siervos. Ezequiel 38:18. ¿Os parece poco el haber comido los buenos pastos y hollar con vuestros pies el residuo de vuestros pastos? Soy leopardo. Holló con sus pies el residuo de vuestros pastos. Y haber bebido de las aguas profundas, pero tenéis que ensuciar el residuo con los pies. Han bebido de las verdades de Dios y han apostatado, las han cambiado y han enturbiado el residuo con sus pies. Vamos a leer esta cita acá. Al final de la cita doy el nombre del libro y la página, y dice: Dios tiene un mensaje para los pecadores en Sión. Sión es el pueblo de Dios. Y el contenido de este mensaje es la obra que se lleva a cabo ante los adventistas del séptimo día. La advertencia debe darse. Clama en alta voz, no te detengas, levanta tu voz como una trompeta. Sea serio y decidido, no hagas concesiones con los transgresores. Lleve el mensaje a todos los pueblos, naciones y tribus, diciéndoles que Dios tiene una ley que está por encima de las leyes hechas por los hombres, como el cielo está por encima de la tierra. No dejes que la verdad languidezca en tus labios, que vuestras palabras no sean palabras de paz y seguridad, porque no hay paz, no hay seguridad. No digas a los transgresores, no importa lo que creas, di al pueblo, como dijo Cristo a Moisés: 6 días se puede trabajar, pero el séptimo es el sábado de reposo santo para el Señor. Seguimos leyendo. Se debe llevar un mensaje de importancia eterna a los que están cerca y a los que están lejos. Que los mensajeros de Dios no formen confederación con aquellos que, después de escuchar el mensaje, se niegan a escudriñar las Escrituras para ver si estas cosas son así o no. Los siervos de Dios deben tratar con el mal como Él lo ha ordenado. No deben hacer pacto con el mundo. La instrucción que Dios dio a Moisés para Israel es para nosotros hoy. Cuídate de hacer pacto con los moradores de la tierra a donde vas, para que no seas por tropiezo en medio de ti. Satanás obra a través de aquellos que no reconocen a Dios como su gobernante. Destruiréis sus altares y quebraréis sus imágenes, y talaréis sus imágenes de acera, porque no te inclinarás a ningún otro Dios, porque Jehová, cuyo nombre es celoso,
es Dios celoso. Entonces el Señor dice, no haga pacto con ellos. Ellos fueron dejados en el tiempo antiguo para hacer una prueba para el pueblo de Dios. Y esa misma orden que Dios les dio, que no hicieran pactos ni imitaran sus prácticas, es la misma orden que tenemos para nosotros hoy en día. El mensaje que Dios envía por medio de sus siervos será escarnecido por los pastores infieles que pisotean con sus pies el pasto de los pastos, dando al rebaño por comida lo que han contaminado. Dando al rebaño por comida lo que han contaminado. La verdad que han mezclado con las prácticas y doctrinas de los paganos. ¡Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi pueblo!, dice el Señor. Ninguna cercanía exterior a Dios protegerá de la ira divina a los que pisotean la ley de Jehová. Dios pagará a cada uno según sus obras. A los que perseverando en hacer el bien buscan gloria y honra e inmortalidad, vida eterna. Pero a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, indignación e ira, sino que obedecen a la injusticia, indignación e ira. Los que sin ley pecaron, sin ley también perecerán. Y todos los que en la ley pecaron, por la ley serán juzgados, porque no los oidores de la ley son justos delante de Dios, sino los hacedores. Nota. Los mensajeros de Dios, a los mensajeros de Dios se les ordena no formar una confederación ni hacer pacto con el mundo, tal como se ordenó a los israelitas que no formaran alianzas con los paganos ni adoptaran sus prácticas. Vamos a leer acá un título. Deterioro de las escrituras y conversión de la verdad de Dios en mentira. Y cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, oh Señor, santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas a cada uno de ellos, y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo, hasta que se cumpliera lo de sus consiervos y sus hermanos, que habían de ser muertos como ellos. Y miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como cilicio de pelo, y la luna se puso como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se apartó como un rollo cuando se enrolla, y cada montaña e isla se mudaron de sus lugares. Y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, y los capitanes, y los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y dijeron a los montes y a las rocas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá estar en pie? Entonces ellos se escondieron ¿en dónde? En las cuevas, en las hendiduras de las peñas. Pero sí, cuando yo estaba escuchando este estudio y preparándome para compartirlo con ustedes, yo me acordé que hay un verso en el libro Cantares, Cantar de los Cantares, en el capítulo 2, creo que es el verso 14, si no estoy mal, que dice que el pueblo de Dios, cuando venga Jesús, saldrá de los agujeros de las peñas. Pues bien, aquí dice que los impíos irán, se esconderán, se esconderán entre
entre las rocas y en las peñas se esconderán. O sea, cuando el pueblo de Dios salga de esos lugares, entonces ellos vendrán a esconderse en esos lugares donde el pueblo de Dios había estado escondido de ellos. Ellos después de que el pueblo de Dios deje esos lugares, ellos van a ir a esos lugares a esconderse del Señor. Y vamos a seguir leyendo aquí. Apocalipsis 6, 9, 17. De las guaridas y cuevas de la tierra que han sido los escondrijos secretos del pueblo, son llamados como sus testigos verdaderos y fieles. Los escondrijos de las cuevas donde el pueblo de Dios antes estuvo, esos escondrijos y esas cuevas son llamados como testigos verdaderos y fieles de Dios. Allí, en esas cuevas, en esos agujeros de las peñas, hay muchos escritos que el pueblo de Dios escribió de su palabra, y cuando estos que piden, que van a esconderse allí de la presencia del Señor, lleguen allá, encontrarán esos escritos que el pueblo de Dios dejó allí como testigos de su rebelión, como testigos de que a ellos se les dio la palabra y la rechazaron, y allá encontrarán, pidiéndole a las peñas y a las cuevas que los escondan, encontrarán los escritos que el pueblo de Dios cuando estaba escondido dejó allí. Espero que me puedan entender. El pueblo que ha desafiado su rebelión cumplirá la descripción dada en Apocalipsis 6, 15 y 17. En estas mismas cuevas y madrigueras encuentran la declaración misma de la verdad en las cartas y en las publicaciones como testigos en su contra. El pastor que conduce a las ovejas por caminos falsos oirá la acusación que se les hace. Fuisteis vosotros los que menospreciasteis la verdad, ustedes que expresaron las falsas doctrinas, cuando fui convencido de que estos adventistas del séptimo día tenían la verdad. La sangre de nuestras almas está sobre sus vestiduras, sacerdotes. La persecución ejercida sobre los que guardan los mandamientos de Dios no los destruyó ni a ellos ni a su influencia. Yo podría, ¿no leíste mi Biblia con sus palabras condenatorias? Y la dejé a un lado. Ahora pagarás el rescate por mi alma. Dijiste que te interpondrías entre mi alma y Dios, pero ahora tú mismo estás lleno de angustia. ¿Qué haremos nosotros quienes escuchamos cómo tergiversasteis las escrituras y convertisteis en mentira la verdad que, de haber sido obedecida, nos habría salvado? Cuando Cristo venga a vengarse de los que han educado y adiestrado al pueblo para hollar el sábado de Dios, para derribar su memorial y hollar con sus pies el pasto de sus pastos, las lamentaciones serán en vano. Los que confiaron en los falsos pastores tenían la palabra de Dios para buscar por sí mismos, y encuentran que Dios juzgará a todo hombre que ha tenido la verdad y se ha apartado de la luz, porque implicaba abnegación y la cruz. Las rocas y las montañas no pueden protegerlos de la indignación del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Colección CRES 125. Resumen. Vamos a tener acá un resumen de lo que hemos leído. Resumen. Las consecuencias de rehusarse a dar el último mensaje de advertencia al mundo es que al pueblo de Dios se le permite experimentar aflicción. Esta aflicción se produce haciendo alianzas con el mundo y absorbiendo
sus enseñanzas y prácticas. Y no simplemente el mundo, sino que las enseñanzas del dragón y la bestia, parecida a un leopardo, son aceptadas como verdad. La ballena ha abierto la boca sobre el pueblo de Dios. Todas estas enseñanzas es lo que representa a la ballena, monstruo de los mares y de la tierra, que han devorado al pueblo de Dios. Todas esas doctrinas falsas. Vamos a leer aquí Apocalipsis 13, 4, 6. Y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia. El dragón es representado por el paganismo, la ONU, que es paganismo, ateísmo, comunismo, socialismo, etc. Y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Quién es capaz de hacer guerra con él? Y le fue dada una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio poder para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Aquí en esto está tanto la profecía de los 2520 días como la de los 1260 días. Las agencias que se unirán contra la verdad y la rectitud en esta contienda ahora están trabajando activamente. La santa palabra de Dios, que nos ha sido entregada a tal precio de sufrimiento y sangre, es de poco valor. La Biblia está al alcance de todos, pero son pocos los que realmente la aceptan como guía de su vida. La infidelidad prevalece en un grado alarmante, no solo en el mundo, sino en la iglesia. Muchos han llegado a negar doctrinas que son los mismos pilares de la fe cristiana. Los grandes hechos de la creación, tal como los presentan los escritores inspirados, la caída del hombre, la expiación y la perpetuidad de la ley de Dios, son prácticamente rechazados, total o parcialmente, por una gran parte del mundo profesamente cristiano. Miles de personas que se enorgullecen de su sabiduría e independencia consideran que el depositar una confianza implícita en la Biblia es una prueba de debilidad. Ellos piensan que es una prueba de talento superior y aprendizaje para criticar las escrituras y espiritualizar y explicar sus verdades más importantes. Muchos ministros están enseñando a su pueblo, y muchos profesores y maestros están instruyendo a sus alumnos que la ley de Dios ha sido cambiada o abrogada, y aquellos que consideran sus requisitos como todavía válidos para ser literalmente obedecidos se persiguen. Al rechazar la verdad, los hombres rechazan a su autor. Al pisotear la ley de Dios, niegan su autoridad de legislador. Es tan fácil hacer un ídolo de falsas doctrinas y teorías como hacer un ídolo de madera o de piedra. Al tergiversar los atributos de Dios, Satanás induce a los hombres a concebirlo con un carácter falso. Para muchos, un ídolo filosófico está entronizado en el lugar de Jehová, mientras que el Dios viviente, tal como se revela en su palabra, en Cristo y en las obras de la creación, es adorado por muy pocos. Miles deifican la naturaleza mientras niegan al Dios de la naturaleza. Miles deifican la madre tierra, le dicen, la madre tierra, mientras que niegan al Dios que la creó. Aunque en una forma diferente, la idolatría existe en el mundo cristiano hoy en día tan ciertamente como existió entre el antiguo Israel de los días de Elías. No vemos imágenes en el mundo cristiano, pero vemos que han sido tragados por falsas doctrinas, y eso es idolatría. El Dios de muchos hombres supuestamente sabios, de filósofos, poetas, políticos, periodistas, el Dios de los círculos refinados de la moda y de muchos colegios y universidades, incluso de algunas instituciones teológicas, es poco mejor que Baal. En el último conflicto de la gran controversia entre el bien y el mal,
Dios nos ha llamado para dar la advertencia final al mundo. El mundo cristiano está honrando un sábado falso y debemos mostrarle su verdadero carácter y fundamento. Debemos hacerlo, claro, para que ellos que están honrando una institución hecha por el hombre en lugar de lo que Dios mismo ha santificado. Cada rival de Dios debe aparecer como un ídolo solemne. Es nuestra responsabilidad. Cada rival de Dios debe aparecer como un ídolo solemne. Es nuestra responsabilidad. La gente del mundo tratará de inducirnos a suavizar nuestro mensaje, a suprimir algunas de sus características más distintivas. Ellos dicen, ¿por qué hace que el sábado del séptimo día sea tan prominente en su enseñanza? Esta diferencia siempre se nos presenta. Estaríamos de acuerdo con usted si no dijera tanto sobre este asunto. Deje que los argumentos en el Centinela sean libres de la mención del sábado del séptimo día. Le daremos nuestra influencia y apoyo. Esta es su invitación al compromiso. O sea, dejen de hablar del sábado. Si no hablan del sábado, podemos ayudarlos, podemos apoyarlos. Es una invitación nos quieren comprometer. Y ha habido una disposición por parte de algunos de nuestros trabajadores para adoptar esta política. Se han dejado comprometer. Han tenido relaciones con el paganismo. Pero los que favorecen esta acción abrigan sentimientos engañosos. Están atados por una falsa modestia y cautela y manifiestan una disposición a retener la confesión de nuestra fe. Los adventistas del séptimo día han discutido la viabilidad de acceder a estas demandas, pero ¿permitiremos que el mundo dé forma a los mensajes que Dios nos ha dado para transmitirles? Consideraremos las propuestas de Satanás y, por lo tanto, enredaremos nuestras almas y las almas de los demás por el bien de la política. ¿Traicionaremos los encargos sagrados? Si el mundo está en error y engaño, quebrantando la ley de Dios, ¿no es nuestro deber mostrarle su pecado y peligro? Debemos proclamar el mensaje del tercer ángel. ¿Para qué es el centinela? Es para ser como la voz del centinela en los muros de Sión, listo para dar la señal de peligro. Debemos clamar en voz alta y no escatimar y mostrar a la gente sus transgresiones. Debemos encogernos y pedir perdón al mundo por decir la verdad. No debemos encogernos y pedir perdón al mundo por decirles la verdad. Debemos despreciar el ocultamiento. Despliega tus verdaderos colores ante la mirada de hombres y ángeles. Que se entienda que los adventistas del séptimo día no pueden hacer concesiones en nuestras opiniones y fe. No debe haber la menor apariencia de vacilación. El mundo tiene derecho a esperar algo de nosotros y nos considerará deshonestos, como si ocultáramos nuestros verdaderos sentimientos y principios fuera de la política. Si presentamos incluso la apariencia de no estar comprometidos, si siquiera presentamos la apariencia de que no estamos comprometidos, ya estamos como ocultando. Esto está en la Review and Herald del 31 de enero de 1893. Esto es una nota. Esto es exactamente lo que sucedió en 1957. Los líderes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día se comprometieron con los protestantes apóstatas y negaron nuestra fe. El Consolador es llamado el Espíritu de verdad. Su trabajo es definir y mantener la verdad.
primero mora en el corazón como el Espíritu de la verdad, y así llega a ser el Consolador. Hay consuelo y paz en la verdad, pero no puede haber paz o encontrarse paz o consuelo en la falsedad. Es a través de falsas teorías y tradiciones que Satanás obtiene su poder sobre la mente. Al dirigir a los hombres a normas falsas, deforma el carácter a través de las escrituras. El Espíritu Santo habla a la mente e imprime la verdad en el corazón. Así expone el error y lo expulsa del alma. Es por el Espíritu de verdad, obrando a través de la palabra de Dios, que Cristo somete a su pueblo escogido a sí mismo. Y esta cita la encontramos en el deseado de todas las gentes, 671. Isaías 48:22 dice, y ya estamos casi cerrando, no hay paz, dice Jehová, para los impíos. En la falsedad no se encuentra paz. Entonces, no hay paz para los impíos. Isaías 57:22, perdón, la cita que leí antes de Isaías 48:22, ahora vamos a leer Isaías 57:21. No hay paz, dice mi Dios, para los impíos. Y cerrando, Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Yo no la doy como el mundo quiere dar la paz en la falsedad. Yo doy la paz en la verdad, y díganle la verdad al mundo. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Con esto cerramos. Les invito a tener una palabra de oración. Señor, muchísimas gracias por permitirme poner este estudio en el registro público. Pido que tu Santo Espíritu esté con los que van a ver este video y que sea para salvación de muchas almas y que sea también para la honra y gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén.